¿Alguna vez te has sentido atrapado en un sistema donde trabajas día tras día sin ser reconocido, mientras otros se enriquecen a tu costa? ¿Y si te dijera que esto no es un caso aislado, sino un fenómeno sistemático que afecta a miles de trabajadores en México? Empresas que explotan a sus empleados, aprovechándose de su tiempo, esfuerzo y dignidad sin que nadie alce la voz en contra. Hoy, vamos a destapar esta realidad oculta, una que muchos prefieren ignorar, pero que debe ser escuchada. Porque el silencio alimenta esta explotación, y si no hablamos ahora, las generaciones futuras seguirán siendo víctimas de este sistema. ¿Qué podemos hacer al respecto? Acompáñame a descubrir cómo las grandes empresas en México se benefician de la explotación laboral y por qué es tan importante que todos tomemos conciencia. En este primer bloque analizaremos la situación laboral en México, que es un caldo de cultivo para la explotación. A pesar de la riqueza del país, millones de trabajadores enfrentan condiciones laborales precarias, jornadas interminables y sueldos que no alcanzan ni para cubrir las necesidades básicas. Comenzamos con las estadísticas. Más del 60% de la población mexicana está empleada en el sector informal, sin beneficios de seguridad social, sin acceso a prestaciones y viviendo con la constante incertidumbre de perder su empleo en cualquier momento. Las empresas que se aprovechan de esta vulnerabilidad suelen emplear tácticas sutiles pero efectivas para reducir sus costos y maximizar sus ganancias, mientras los trabajadores luchan por sobrevivir en un sistema que no los apoya. Las grandes corporaciones que operan en México a menudo recurren a métodos de explotación que pueden parecer legales, pero son moralmente inaceptables. Empresas que subcontratan a sus empleados para evitar pagar salarios justos o proporcionar beneficios básicos. ¿Quién paga el precio de esto? El trabajador, que recibe una fracción de lo que realmente produce. Un ejemplo claro de esto es el sector de la manufactura. Empresas multinacionales que tienen fábricas en México a menudo exigen jornadas laborales de hasta 12 horas, sin pagar horas extras y con condiciones de trabajo insalubres. ¿Por qué no se habla de esto? Porque estas empresas tienen el poder de silenciar a aquellos que intentan denunciarlo. La discriminación de género es un problema muy grande en México. Las mujeres enfrentan una doble carga. Trabajan largas horas, pero además muchas veces reciben salarios más bajos que sus compañeros hombres a pesar de tener las mismas responsabilidades. Además, muchas mujeres en sectores como el servicio, doméstico, la maquila y la educación viven bajo la constante amenaza de ser despedidas si se atreven a denunciar abusos o a exigir mejores condiciones laborales. ¿Cómo podemos permitir que esto siga ocurriendo? Es fundamental visibilizar esta problemática y exigir que las mujeres sean tratadas con dignidad y respeto en el ámbito laboral. Una de las tácticas más comunes de las empresas que explotan a sus empleados es la subcontratación, que se ha convertido en una práctica generalizada en México. Este sistema permite a las empresas contratar trabajadores a través de terceros, sin tener que asumir la responsabilidad de pagar beneficios laborales, como seguros médicos, vacaciones o aguinaldos. Las empresas se benefician de este esquema, mientras los trabajadores son los que sufren las consecuencias. Sin protección social, sin derechos laborales y con empleos precarios que no les permiten tener estabilidad. El sector de la salud y la educación son dos de los sectores donde la explotación es más evidente. Médicos, enfermeras y maestros trabajan en condiciones inhumanas, a menudo sin los recursos adecuados, con salarios bajos y con jornadas laborales excesivas. Estos trabajadores son esenciales para el funcionamiento de la sociedad, sin embargo, son los menos reconocidos y los más explotados. Muchas veces los pacientes y estudiantes ni siquiera son conscientes de la presión y el sacrificio que estos empleados hacen por su bienestar. A pesar de la existencia de leyes laborales en México, la falta de acción por parte del gobierno y la impunidad empresarial permiten que las prácticas de explotación laboral sigan ocurriendo sin ser detenidas. ¿Por qué el gobierno no interviene? ¿Por qué las empresas pueden actuar con total impunidad sabiendo que las leyes están de su lado? La respuesta es simple. El dinero y el poder corrompen el sistema. Es necesario un cambio en la forma en que se gestionan las relaciones laborales en México. Los trabajadores deben tener voz y los empresarios deben ser responsables de las condiciones laborales que crean. Una de las mayores barreras para denunciar la explotación laboral es el miedo. Los trabajadores temen perder su empleo si hablan, especialmente en empresas donde el despido es una amenaza constante. Este ambiente de miedo perpetúa la explotación, ya que las empresas pueden operar sin temor a consecuencias legales. Es importante romper con esta cultura del silencio y empoderar a los trabajadores para que defiendan sus derechos. Aquí compartimos
Historias reales de personas que han vivido en carne propia la explotación laboral. Desde trabajadores que fueron despedidos injustamente por exigir mejores condiciones hasta aquellos que enfrentaron abuso físico y emocional en sus lugares de trabajo. Estas historias son conmovedoras y demuestran la necesidad urgente de un cambio. Las víctimas de explotación laboral no son cifras, son personas con sueños, familias y vidas que merecen ser respetadas. Los sindicatos, en teoría, deberían ser la voz de los trabajadores, luchando por sus derechos y garantizando condiciones laborales justas. Sin embargo, en muchos casos en México, los sindicatos han sido cómplices de la explotación. A menudo, son entidades que funcionan más como intermediarios corruptos que protegen los intereses de las grandes empresas, en lugar de defender a los trabajadores. En este bloque, analizaremos cómo muchos sindicatos no cumplen con su rol de protección y justicia. Hablaremos sobre casos donde los líderes sindicales se enriquecen mientras sus compañeros de trabajo siguen siendo explotados, sin recibir los beneficios que les corresponden por ley. La explotación laboral no se limita a las malas condiciones de trabajo y salarios bajos. A menudo los empleados son sometidos a violencia psicológica y en algunos casos física. Los abusos de poder, el acoso laboral, el trato humillante y las amenazas son una realidad cotidiana para miles de trabajadores. Estos abusos dejan cicatrices profundas y la mayoría de las veces las víctimas se sienten atrapadas, incapaces de denunciar por miedo a perder sus empleos o sufrir represalias. Este bloque explorará cómo la violencia en el lugar de trabajo no solo afecta la salud mental de los empleados, sino que también impacta directamente en su bienestar físico, llevando a problemas graves como el agotamiento extremo, enfermedades laborales y trastornos psicológicos. El estrés, la ansiedad, la depresión y otros trastornos mentales son comunes entre los trabajadores que sufren explotación laboral. La constante presión para cumplir con objetivos inalcanzables, las largas horas de trabajo y la falta de descanso adecuado afectan directamente la salud mental de las personas. Este bloque profundiza en el impacto negativo que las malas condiciones laborales tienen sobre la salud psicológica de los empleados. Además, exploraremos cómo la falta de apoyo y comprensión por parte de las empresas agrava esta situación, ya que muchas veces no ofrecen acceso a servicios de salud mental ni fomentan un ambiente de trabajo saludable. En México, una pequeña élite de empresarios se beneficia enormemente del trabajo de miles de personas, mientras que los empleados ven cómo sus esfuerzos no se traducen en un mejor nivel de vida. Mientras los dueños de grandes empresas disfrutan de lujos, vacaciones costosas y sueldos exorbitantes, los trabajadores tienen que luchar cada día para llegar a fin de mes. Este bloque examina las disparidades económicas entre los empresarios y los trabajadores. Analizaremos cómo estas grandes corporaciones mantienen su riqueza a costa de la miseria de quienes realmente hacen posible que sus negocios funcionen. ¿Por qué el sistema permite que unos pocos se hagan ricos mientras la mayoría sigue viviendo en la pobreza? En México, la falta de supervisión adecuada por parte del gobierno es uno de los principales factores que permite que la explotación laboral prospere sin consecuencias. Las leyes laborales, aunque existen, no se aplican de manera efectiva debido a la corrupción y a la falta de recursos para implementar las sanciones correspondientes. Las empresas grandes, muchas veces con conexiones políticas, logran evadir las sanciones por sus prácticas explotadoras. A pesar de la existencia de un marco legal que protege los derechos de los trabajadores, muchas veces las autoridades no realizan las investigaciones necesarias, no intervienen en casos de abuso y no castigan a quienes infringen las leyes. En cambio, permiten que las empresas continúen con sus prácticas sin repercusiones. Además, muchas empresas tienen prácticas legales complejas que les permiten manipular la ley a su favor, dificultando que los trabajadores denuncien la explotación. Esto genera un círculo vicioso en el que la impunidad empresarial prevalece, manteniendo a los trabajadores atrapados en un sistema que los explota sin que puedan recurrir a la justicia. El papel de los medios de comunicación es crucial en la creación de conciencia pública sobre la explotación laboral. Sin embargo, en México, muchos medios de comunicación, ya sea por presiones económicas o por complicidad con el poder empresarial, tienden a minimizar o invisibilizar estos casos. A menudo se opta por no cubrir historias de abuso laboral o explotación, especialmente cuando involucran a grandes corporaciones. Los medios de comunicación se enfocan en temas que generan más ingresos publicitarios o que están alineados con los intereses de los patrocinadores. Este silencio mediático contribuye a que la explotación de los trabajadores continúe de manera impune, sin que la sociedad se entere del verdadero costo humano detrás de estos grandes negocios. Sin una cobertura mediática que exponga la
Injusticia: muchas de las víctimas de explotación laboral permanecen en el anonimato, sin el apoyo que necesitan para hacer frente a sus abusos. Es esencial que los medios jueguen un papel más activo y responsable en la denuncia de estas situaciones, visibilizando la lucha de los trabajadores y exigiendo que las autoridades actúen. Uno de los sectores más afectados por la explotación laboral en México es el sector informal, que incluye desde trabajadores de la construcción, vendedores ambulantes hasta empleados de pequeños negocios. Estos trabajadores no cuentan con derechos laborales básicos, como seguro social, vacaciones, ni ninguna protección frente a accidentes laborales. Su salario depende de la cantidad de horas trabajadas, y a menudo se enfrentan a jornadas extremadamente largas sin una compensación adecuada. Para estos trabajadores, el miedo al despido o a la falta de ingresos es constante, lo que los obliga a aceptar condiciones laborales inhumanas. No tienen acceso a sindicatos ni a una red de apoyo, por lo que suelen estar a merced de los empleadores, quienes pueden pagarles muy por debajo del salario mínimo y sin prestaciones. Además, las familias de estos trabajadores sufren las consecuencias de esta precariedad laboral, ya que dependen completamente del ingreso diario de la persona que trabaja en el sector informal. Este bloque profundiza en cómo la explotación laboral en el sector informal no solo afecta a los empleados, sino que también tiene un impacto devastador en la economía familiar, perpetuando el ciclo de pobreza y desigualdad social en México. Uno de los grandes problemas que perpetúan la explotación laboral es la mentalidad de sobrevivir que muchos trabajadores desarrollan. En lugar de exigir condiciones laborales justas, los empleados se conforman con lo que tienen porque sienten que no tienen otra opción. Esta mentalidad se ve alimentada por la escasez de opciones de empleo y la alta tasa de desempleo en muchas regiones de México. Los trabajadores a menudo prefieren aceptar condiciones abusivas antes que arriesgarse a perder su empleo. Esta actitud de conformismo crea una cultura de normalización de la explotación. Los trabajadores piensan que así siempre ha sido y que no pueden hacer nada para cambiarlo. Este es un obstáculo muy grande para la lucha contra la explotación laboral. La falta de conciencia sobre los derechos laborales y la percepción de que no existe otra alternativa mantienen a miles de personas atrapadas en empleos precarios. Además, la falta de educación sobre los derechos laborales es otro factor que contribuye a esta normalización de la explotación. Este bloque profundiza en cómo cambiar esta mentalidad y fomentar una cultura de lucha por los derechos laborales. Es necesario empoderar a los trabajadores para que se den cuenta de que tienen el derecho a mejores condiciones laborales y que, a través de la organización y la protesta, pueden hacer que sus voces sean escuchadas. México, por su ubicación estratégica y sus costos laborales bajos, se ha convertido en un lugar privilegiado para las multinacionales que buscan maximizar sus ganancias a costa de la explotación de los trabajadores. Este fenómeno no es exclusivo de empresas locales, sino que se extiende a gigantes internacionales que abusan del sistema laboral mexicano para obtener enormes beneficios. Las grandes multinacionales, que generan miles de millones de dólares a nivel global, operan en México bajo condiciones que explotan a la mano de obra barata. En muchos casos, estas empresas han logrado evadir las regulaciones laborales mediante el uso de subcontratación, contratos temporales y otros métodos que despojan a los empleados de sus derechos básicos. Sin embargo, estos empleados son los que producen los bienes que las multinacionales venden a precios elevados en mercados internacionales. Este bloque explora cómo la explotación laboral en México no solo afecta a los trabajadores a nivel local, sino que también contribuye a un sistema económico global que se beneficia de la pobreza y la desigualdad social. Es importante entender que este modelo de explotación es un fenómeno globalizado y que la lucha por los derechos laborales no solo debe centrarse en México, sino que también debe ser parte de una lucha más amplia por un sistema económico más justo.